Bienvenidos al curso de técnicas de interpretación del 2022. En este curso, como les venía diciendo, mi intención es primero ir a una parte muy básica, que es cómo o con qué palabras vamos a traducir esos símbolos que vemos en una carta astral o en el tarot o en cualquiera de los otros medios. Todos van a manejar símbolos. Esos símbolos solo los podemos entender a través de un idioma. Nosotros normalmente pues manejamos el español, algunos de ustedes manejan inglés e español, pero pues siempre debe haber esa traducción por medio de las palabras. Entonces, para pues centrarnos en lo que el curso, lo que se había propuesto en el curso, la idea es centrarnos primero en lo que es la gramática, y la vamos a llamar una gramática elemental. Es esa gramática que nos permite construir las frases y las palabras desde su misma esencia. Entonces, esta gramática elemental puede servir tanto para astrólogos como para todo tipo de terapeutas, inclusive pues personas que quieren comunicar eso que están haciendo, ¿no? Y que hay que poderlo explicar para poderlo transmitir, ¿no? De una manera también racional, no solo física. Todo el sistema que vamos a desarrollar está basado en lo que yo llamaba el código de color Abaxus. Ese código de color Abaxus es el que va a permitir integrar todo lo que es el conocimiento del I Ching con todo el conocimiento de la astrología. Vamos a ver estos dos esquemas. El esquema de la izquierda es un esquema tridimensional en donde se articulan 8 colores fundamentales, y el esquema de la derecha es una cruz, ¿no? Que muestra esa relación cardinal que hay entre los pues lo que se conoce como los puntos cardinales, ¿no? Entonces, la unión de los dos esquemas le permite a uno no solo conocer la periferia en el esquema exterior, sino también poder acceder al centro, ¿no? Que es el objetivo del segundo esquema, y que va a terminar representando los signos transpersonales, ¿no? O la capacidad de ir más allá y hacer conexiones que van en una dirección diferente a las del esquema de la izquierda, que siempre van a ir en líneas curvas. Entonces, aquí vamos a empezar a ver cuáles son esos fundamentos cromáticos. El primer fundamento es el rojo. El color rojo es el color del inicio, es el color del estallido, ¿no? Siempre, por eso yo he pensado que los semáforos, por ejemplo, tienen esa luz roja, porque la luz roja le dice a uno, actúa, ¿no? Y mete el freno, ¿no? Pone el freno y haz algo, ¿no? El verde, en cambio, ¿no? Al otro lado es, sigue como vas, sé constante, ¿no? Entonces no hay peligro, ¿no? Diría el verde. El rojo, por eso, es un color que es primero el uno, ¿no? Y el mismo símbolo del uno, pues es como una flecha. Y también se lo entiende como una explosión, como una fuente, ¿no? Tanto en el símbolo astrológico, ¿no? Que es, muchas veces lo vemos también como con esas dos volutas, ¿no? Invertidas. Acá es la persona que diseñó estos símbolos, hizo este símbolo como un corchete, pero la idea es que hay una ampliación, ¿no? El corchete también es una ampliación. Y el símbolo de abajo, el signo chino, también va a representar ese mismo comienzo desde la base, ¿no? Entonces, ese es el primer principio, que va a jugar con el principio perfectamente opuesto, que es la idea de culminación, la idea de terminar. Si lo inicial comienza, pues lo culminante termina, ¿no? Y ahí es donde podemos ver también la acción del signo Libra, ¿no? En el mismo dibujo, ¿no? Ve que uno, si en Aries hay como una fuente que surge del origen, en Libra va a haber es como una línea curva que va a mostrar como el final de la cúpula, ¿no? De un espacio,
¿no? Y lo mismo el símbolo de abajo también va a aparecer como una especie de mesa, ¿no? Y es perfectamente lo contrario al signo del inicio. Entonces, esos dos principios que los chinos llaman lo inicial y lo culminante, pues nosotros lo vamos a ver en Aries y en Libra, o lo podemos ver también en los números 1 y 7, ¿no? Esos son como los colores primarios. Entre esos dos va a haber el principio vinculante. El principio vinculante va a tener una parte de lo inicial y una parte de lo final, ¿no? Y es el que en astrología se va a llamar Géminis, ¿no? Y son los dos gemelos, por eso están uniéndose, ¿no? Y el mismo símbolo pues va a representar esa unión, ¿no? El símbolo de I Ching. Entonces, para mí esos son los tres colores primarios que al mismo tiempo podemos ver relacionados con los planetas, ¿no? Entonces, el rojo va a ser como el planeta Marte, el azul va a ser como el planeta Venus y el amarillo va a ser el planeta Mercurio. Entonces, son los tres rasgos fundamentales de toda personalidad, ¿no? Y por eso son como esos colores básicos. Esos colores básicos se pueden combinar, ¿no? Y van a formar lo que vamos a llamar los colores secundarios. Primero veamos la combinación del rojo con el amarillo. Eso nos da el color anaranjado. El color anaranjado es un color que no es ni tan caliente como el rojo, ni tan brillante como el amarillo, sino que está en un punto medio. Y por eso nos habla de la estabilidad, nos habla de una tranquilidad, ¿no? Cuando nosotros vemos alimentos anaranjados, pensamos que están buenos, que están maduros, ¿no? Cuando más bien están verdes, los vamos a ver como que les hace falta todavía proceso, ¿no? Entonces, los chinos llaman a este signo el lago, ¿no? Y ese lago también da esa idea de serenidad, de tranquilidad, ¿no? Y en el tiempo en el que se desarrolla Tauro es la primavera, por eso hay un equilibrio, ¿no? Que hace que la sensación sea más bien plácida, ¿no? Entonces, en los colores cálidos va a haber esa placidez, ¿no? Que va a unir, ¿no? A través de Venus también el principio de Marte y el principio de Mercurio. Por el otro lado está el verde, ¿no? El verde va a ser muy parecido al anaranjado, pero el verde va a estar invertido y de lo que nos va a hablar es de la transformación de esa materia que es estable, porque la materia no puede permanecer siempre estable. Entonces debe haber un momento en el que cuando se está transfiriendo, ¿no? A través de Mercurio la información, pues esto va a empezar, el verde va a empezar a integrar diferentes partes, ¿no? No va a trabajar sola, ¿no? En Tauro hay como esa individualidad, ya en Virgo va a haber la idea de socialidad. Y finalmente podemos unir el violeta con el azul, ¿no? Que son los dos extremos, ¿no? El inicial y el final. Y si bien lo podemos unir a través del amarillo con esta figura, podríamos ver la figura que es perfectamente inversa, donde en vez de una línea abierta en el centro, ahí es una línea fuerte. Esa es la línea de lo esencial, es la línea del centro, es la línea del corazón, es una línea de la raíz, ¿no? Es algo que no podemos modificar, siempre nos apoyamos en una base que es inmodificable y que va a ser la que posibilita ese libre albedrío que más arriba vamos a conseguir, ¿no? Gracias a esa conexión con lo superior, que es lo que representa este símbolo. Entonces, estos son los colores, ¿no? Los 6 colores fundamentales que estarían dispuestos en este anillo, ¿no? En 2 dimensiones. Si nosotros pudiéramos ahora pensar en 3 dimensiones, pues vamos a ver que hay 2 posibilidades. Cada uno de estos colores tiene una versión interior, ¿no? Que estaría muy relacionada con el signo de Cáncer, y una versión exterior que mira hacia afuera. Entonces, estábamos hablando de los principios cromáticos, habíamos visto los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo, y las combinaciones anaranjado, verde y violeta, que son lo que se conocen como signos secundarios.
Esos signos, ¿no? Esos colores que vamos a trabajar están dispuestos en un círculo y los podemos separar en dos clases: los cálidos, que son los que están a la izquierda, y los fríos, que son los que están a la derecha. Es cada uno de esos principios, ¿no? De esos tres principios fundamentales, o los seis, ¿no? Del que al final van a formar ese hexágono. Tienen la posibilidad de una manifestación hacia el interior y una manifestación hacia el exterior. La manifestación que va hacia el interior, pues la vamos a llamar cáncer en astrología, y la manifestación hacia el exterior la vamos a llamar Leo, ¿no? Los chinos llaman a cáncer, o a ese principio, lo que recibe, lo receptivo, y a lo blanco, a Leo, lo creativo, ¿no? Entonces todos tienen luz y sombra, y eso también lo vamos a estar analizando con mucho detalle cuando veamos las palabras, ¿no? Cómo se polarizan cada una de las cosas que uno ve, ¿no? Todas las cosas que uno ve podían estar representadas en el círculo, y su vibración pues va a ser esa oscilación entre el blanco y el negro. Entonces, aparte de estos elementos, ¿no? que los podemos ver en los 8 primeros signos zodiacales, ¿no? En los 8 trigramas del I Ching, los 8 primeros números, ¿no? Que van del 1 al 8, que es el símbolo del infinito, las 8 fases lunares, ¿no? Nos vamos a entender el recorrido de la luna en 8 fases, y lo vamos a asociar también a las 8 fichas del ajedrez y a la idea de la octava musical. Entonces ahora veamos el otro esquema. El otro esquema es el esquema que utiliza Carl Gustav Jung para armar toda la psicología en base a los elementos, en los 4 elementos, en donde él dice que los elementos antagónicos son, por un lado, el fuego y la tierra, y por el otro lado el aire y el agua, ¿no? Más que inclusive el fuego y el agua, o el aire y la tierra. Eso va a hacer que podamos entender de una manera muy orgánica cómo funcionan las luces y las sombras en todas las relaciones, ¿no? Porque el aire va a generar en sombra el agua va a generar el aire, el fuego va a generar la tierra va a generar fuego en sombra, ¿no? Entonces el sistema se empieza a entender de una manera muy racional, ¿no? A cada uno de los colores que están a la izquierda lo podemos analizar a través de un cuadrado, a través de estas 4 direcciones que son diametralmente diferentes, ¿no? Y que permiten pues entender el universo de una manera muy lógica. Entonces, esos 4 principios, ¿no? Que vamos a colorear con unos tonos que van a ser ya diferentes a los del diagrama de la izquierda. En este vamos a utilizar 2 colores básicos. Por un lado, el anaranjado para la línea horizontal y el azul para la línea vertical. La diferencia es que el de la izquierda es un anaranjado con blanco, y el segundo es un anaranjado con negro, que quedaría con un color café. Y por el otro lado habría un azul con blanco, que sería el azul cielo, y un azul con negro, que sería un azul profundo, ¿no? Entonces esos 2 colores, ¿no? El anaranjado y el azul, son los que nos van a mostrar, ¿no? Acá la relación entre este anaranjado y este azul que está acá. Entonces, ¿qué otras cosas podemos ver en esta cruz? Por un lado, pues los 4 números que hacían falta, ¿no? En el esquema de la izquierda tengo 8 números y tengo 8 signos zodiacales. A la derecha, pues ya voy a tener los 4 elementos que me hacen falta. Entonces, también lo podemos relacionar con los puntos cardinales. El fuego pues estaría asociado al este, que es por donde sale el sol. El oeste sería el punto por donde muere el sol, ¿no? Y tiene que ver con la tierra. En la parte más alta está el aire, que es la conciencia, y en la parte de abajo está el agua, que es el inconsciente, ¿no? Lo que está profundo, lo que no podemos ver al exterior. Esos
mismos elementos pues los representan los chinos con su método de rayas. La diferencia de los gráficos que tiene este esquema y los que tienen el de la izquierda es que en el de la izquierda hay trigramas, es decir, son combinaciones de 3 pisos, y en la de 4 las combinaciones son de 2 pisos nada más, porque solo puede haber 4 posibilidades, ¿no? Entonces el aire, que sería lo más consciente, sería lo que es más lleno, lo que es más fuerte. Lo que es más blando, lo que es más yin, lo que es más femenino sería lo nocturno, lo interior, lo que nace, ¿no? Los chinos siempre leen de abajo hacia arriba, entonces esto es muy parecido al signo del inicial, es lo que arranca, lo que inicia, y finalmente la tierra es lo que se oculta, ¿no? Muy parecido al color verde que está al otro lado, ¿no? Entonces esos son los 4 puntos que vamos a conectar unos con otros, ¿no? En un solo sistema. Esto es lo que pues también nos lleva a los 4 últimos signos zodiacales. Entonces el fuego es, yo diría, el maestro de fuego es Sagitario, el maestro de tierra es Capricornio, el maestro de aire es Acuario y el maestro de agua es Piscis, ¿no? Entonces estos son los mismos 4 niveles que vamos a ver en este esquema, pero en un grado transpersonal, ¿no? O universal. Entonces, si vamos a resumir, pues, ¿qué elementos podemos ver en esta cruz? Los 4 elementos clásicos, los 4 últimos signos del zodiaco, los 4 bigramas del I Ching, los números del 9 al 12 y los 4 puntos cardinales. Entonces, este es el resumen que ya hemos visto en algunas otras oportunidades sobre lo que son los 4 elementos. Entonces, los 4 elementos en realidad son combinaciones de los 2 bigramas principales, ¿no? Lo que es yang, lo que es masculino y positivo, y lo que es yin, femenino y negativo, ¿no? Negativo siempre entendido en términos eléctricos, ¿no? Esa combinación pues nos va a dar esos 2 ejes que llamamos el eje de tiempo y el eje del espacio. El eje de tiempo es ese eje que nos va a hablar de cómo pasan las cosas, ¿no? De cómo cambian las cosas en el tiempo, mientras que el otro nos va a hablar del contexto, del espacio en el que esas cosas se van a dar, ¿no? Entonces habíamos dicho que para entender los 4 elementos, ¿no? Que es la parte de la derecha del esquema, pues vamos a asociar al fuego con la idea de cambio, ¿no? Todo lo que cambia evoluciona, y la idea de tierra con la idea de constancia, ¿no? Como opuesto complementario. Y por el otro lado, ¿no? En el campo del espacio, el distanciamiento versus el acercamiento, ¿no? El yin y yang otra vez, pero en un sentido concéntrico, ¿no? Mientras que en el sentido del fuego y la tierra hay un sentido lineal, no es la diferencia que hay entre la línea y la esfera, ¿no? Y por eso en este mismo esquema también están esos 2 esquemas que habíamos visto al principio, pero ya más integrados. Esa integración pues va a florecer en el momento en que se le adicionan o que van a surgir los signos zodiacales. De cada uno de estos brazos pues van a surgir 2 polaridades, ¿no? Igual que en el signo de Aries, ¿no? Son como 2 volutas. Una de las volutas va a hablar del campo de lo personal y la otra va a hablar de lo social. Y entonces para cada elemento va a haber un signo que es personal y uno que es social. En el fuego Aries es personal y Leo es social. En el aire Géminis es personal y Libra es social. En tierra Tauro es personal y Virgo es social. En el agua Cáncer es personal y Escorpio es social. Y en los ejes están estos mediadores, ¿no? Que son los signos transpersonales: Sagitario para el fuego, Capricornio para la tierra, Piscis para el agua y Acuario para el aire. Entonces realmente
entendiendo los 4 elementos fundamentales, vamos a poder entender muy fácilmente qué significa cada uno de estos otros, esas derivadas, ¿no? Estos signos que surgen a partir de una idea básica. Entonces, si entiende uno muy bien la idea básica, pues los otros van a ser matices de esa función principal. Entonces, esto es la relación entre los dos esquemas, el de 8 integrado con el de 4, ¿no? Entonces ya la astrología nos está hablando de todo ese conjunto. Entonces, ahora sí vamos a entrar al tema en cuestión, que es la gramática. Y vamos a utilizar este mismo esquema de 4 direcciones para analizar la gramática de una manera que nos sirva para la interpretación. Entonces, para hacer eso, pues es muy fácil identificar a los verbos con el elemento fuego, ¿no? Porque el verbo como palabra es la palabra que indica la acción, ¿no? Y la acción es el cambio, la acción es lo que pasa, ¿no? Entonces, los verbos pues nos van a llevar a esa idea de tiempo. Después van a venir los sustantivos, ¿no? Los sustantivos van a estar en el otro eje, ¿no? Y así como hay un eje de tiempo y otro de espacio, en este caso, pues va a haber un verbo que habla de la acción y un sustantivo que nos va a hablar del contexto, que nos va a hablar de qué es, cuál es el tema al que nos estamos refiriendo, cuál es ese evento que está sucediendo, ¿no? A partir del verbo. Entonces, esos verbos y sus sustantivos, ¿no? Que arman el texto y el contexto, van a tener unos modificadores, ¿no? Entonces, el modificador que más nos va a interesar es el del adjetivo, ¿no? El adjetivo va a dar una cualidad al sustantivo, va a decir cómo ese sustantivo se desarrolla. Y por el otro lado van a estar los adverbios. Acá en este esquema que la idea pues es que simplifica la gramática, que es complejísima, ¿no? Muchísimo más compleja. Es poder entender en el elemento tierra también toda la gramática y todas las leyes del español que no vamos a explicar acá porque pues asumimos que hay una conciencia de toda esa estructura que uno maneja sin darse cuenta al hablar en español. Entonces, pues ahí van a estar todos los artículos, las conjunciones, todos los elementos que sirven para construir frases. Ahorita no nos vamos a centrar en esa parte, sino que nos vamos a centrar en la relación de esos mismos colores amarillo, azul y rojo, que son los verbos, los sustantivos y los adjetivos, porque en ellos vamos a encontrar una posibilidad muy rica de transformar palabras. Entonces, el verbo, pues una de las cualidades más importantes del verbo es que va a indicar el tiempo, ¿no? Nos va a decir si la acción está sucediendo en el pasado, en el presente o en el futuro. Además de esto, pues los verbos ya a un nivel estructural, pues van a tener que coincidir en persona y número con lo que van a decir acá los adverbios al otro lado. Entonces, de todas maneras, ya en el español está dado que no puede haber un verbo que vaya por su lado y un adverbio por otro, ¿no? Tienen que estar coordinados, ¿no? Entonces, vamos a ver qué son esos adverbios. Entonces, la forma más fácil para saber qué es un adverbio es decir o pensar cuáles son esas palabras que responden a estas preguntas básicas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuál? Y a veces sí y no, ¿no? Esas palabras como ahora, luego, mucho, poco, aquí, allá, van a decir, ¿no? Cómo se mueve este verbo, ¿no? Ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Entonces, debe haber una concordancia, ¿no? Entre la forma del verbo y ese adverbio en el español. Esa mezcla de esos dos, pues ya nos da la acción, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Veamos unos ejemplos, ¿no? De verbos. Entonces vamos a escoger estas palabras: el compartir, el serenar, el vigorizar, el simbolizar o el nombrar.
¿no? Si la cambiamos con el tiempo, pues podríamos decir que la palabra competir se podría decir compitió, ¿no? Serenar, serenará, ¿no? En el futuro. Vigorizar, diría uno, puede estar vigorizando. Simbolizar, simbolizaba, ¿no? Nombrar, nombraría. Bueno, hay una cantidad de formas que se derivan de esta fórmula básica que es el verbo. Entonces, este verbo, pues, va a jugar con sustantivos como estos, ¿no? Ciertamente, bastante, tampoco, también, nunca, mañana, a lo mejor. ¿Sí? Entonces, es muy diferente simbolizar nunca a simbolizar mañana, ¿no? Y así con todas las combinaciones, ¿no? Se necesita a veces una segunda palabra para precisar lo que uno está diciendo. Entonces, estos son el núcleo horizontal, ¿no? El verbo y el adverbio. Ahora vamos a ver la diferencia que hay entre el sustantivo y el adjetivo. De los sustantivos vamos a manejar mucho dos tipos, ¿no? El adjetivo que es concreto y el adjetivo que es abstracto. Para entenderlo, pues lo más fácil es poner unos ejemplos. Entonces, siguiendo con la línea de estos verbos, una de las cosas que es fantástica en el español es que unos mismos, lo que se llaman lexemas, se pueden adjuntándole una serie de prefijos, ¿no? y de afijos, se pueden transformar su función. Entonces, por ejemplo, la partícula o la palabra competir, ¿no? Se puede volver un sujeto o un sustantivo concreto, ¿no? Sería el competidor, ¿no? El competidor, pues ya es alguien que yo puedo visualizar, ¿no? Y puedo hablar de ese competidor, mejor pues si tiene un nombre. El abstracto que se deriva de ahí sería la competencia, ¿no? Porque una cosa es el competidor y otra es la idea abstracta de la competencia. Entonces, la misma partícula nos sirve en tres formas, ¿no? Y eso es importante, ahorita lo vamos a ver, para poder buscar sinónimos e ideas afines, ¿no? Cuando nos salen las palabras del oráculo. Por ejemplo, la palabra serenar, el verbo serenar, puede hablar de una persona que es el personaje que es sereno, o de la serenidad, ya en su forma más abstracta. Si yo hablo, por ejemplo, de la viga, no tiene que ser siempre que el concreto es masculino y el abstracto es femenino. También podría ser al revés, ¿no? La viga, ¿no? Es el concreto y el vigor sería el abstracto. También puede uno hablar del símbolo y el significado, o del nombre y del número, ¿no? Entonces, todo lo que son las palabras, los sustantivos pueden verse de dos maneras y a eso debemos acostumbrarnos cuando veamos las palabras de la lista. En la lista ustedes van a ver una serie de sustantivos, pero cada uno de esos sustantivos puede leerse en forma de un sujeto, ¿no? Concreto, o de una idea que engloba y que es más general, ¿no? Entonces, eso es la clave para poder entender o poder ubicar a los sustantivos, es que son las palabras a las que uno les puede anteponer el, la, los, las, ¿no? Esas partículas, esos artículos, ¿sí? Ahora veamos cómo van a complementar los adverbios. Perdón, los adjetivos. Adjetivos va a haber de dos clases, los determinativos y los calificativos. A nosotros los determinativos pues también van a ser constructivos, ¿no? Y por eso los pinté acá de verde. En cambio, los calificativos tienen una propiedad bien interesante y es que también juegan con estos mismos que se llaman lexemas, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, los determinativos
también se van a parecer mucho a veces a los adverbios, ¿no? Depende de la estructura gramatical, unos se pasan de un lado al otro, ¿no? Los determinativos, por ejemplo, son algunos, ¿no? Aquella, y sobre todo cuando se ponen al principio de una palabra, ¿no? Alguna viga está quebrada, ¿sí? Entonces, no es la viga está quebrada porque puede haber muchas vigas, sino alguna, ¿no? Alguna puede estar quebrada. Entonces, ahí está sirviendo de adjetivo, ¿no? Entonces, estos pues hacen parte de lo que es la estructura gramatical. En cambio, los calificativos utilizan la misma estructura. Entonces, por ejemplo, si hablamos de competir, pues va a haber un adjetivo que va a hablar de lo competente, ¿no? Competente es una cualidad del que compite, ¿no? El que compite es el sustantivo, el competir es el verbo y lo competente, la forma de hacer las cosas, ¿no? Es como un atributo, ese sería el adjetivo. Entonces, todas las palabras que están atrás, podría uno verlas, ¿no? De esa manera. Entonces, una cosa es hablar de la serenidad como una idea abstracta y otra hablar de una persona que es serena, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Lo mismo con el vigor, ¿no? Es muy diferente el vigor a ser una persona vigorosa, ¿no? El vigor es abstracto, el vigor es un tema de reflexión. En cambio, el hablar de vigorosa puede haber muchas cosas que son vigorosas, ¿no? Entonces, lo mismo, si vamos a hablar del significado, pues va a haber lo significativo, ¿no? También cuando ponemos la partícula mente, también estamos usando estos adjetivos, ¿no? Serena, si decimos serenamente, ¿no? Es una forma de actuar, ¿no? Vigorosamente, significativamente, competentemente, ¿no? Todos esos también son formas de hacer las cosas, que no son las cosas en sí, ¿no? Esas son las que están aquí arriba. Entonces, esa estructura es la que nos va a servir para leer la tabla que les di, ¿no? Y que les dije que imprimieran. Son las que van a venir en las cartas de la caja, ¿no? Ya separadas. Y pues dan una cantidad de posibilidades increíble, porque cada uno de los 12 signos zodiacales o de los 12 números está dividido en 12 partes. Eso hace que haya 144, acá las llamamos acciones, ¿no? A los verbos, y haya 144 temas a los que se pueden referir estas acciones. La combinación de esas dos columnas nos dan nada menos que 20.736 combinaciones diferentes. Entonces, si solo nos ceñimos a las palabras que están aquí, tenemos 20.000 respuestas, ¿no? Y eso va a hacer que pues uno en muchísimo tiempo no las haya visto todas, ¿no? Siempre va a haber unas que van a aparecer más que otras. Entonces, eso es importante de partida, pero además de esto, pues vamos a tener siempre presente la idea de que cada una de estas palabras se puede modificar y tiene una serie de ideas afines que ahorita vamos a ver cómo se entresacan, cómo se indagan, ¿no? Y cómo a partir de estas palabras podemos encontrar significados nuevos, no solamente decir lo que ya sabemos, ¿no? Normalmente uno lo que hace cuando lee una carta es coger unos planetas y repetir pues lo que uno ha escuchado de esas posiciones. Acá es más analítica la posición. Uno va a mirar la palabra que se asigna y vamos a desmenuzar esa palabra para ver qué otras posibilidades se esconde, ¿no? Y ahí es donde va a estar la riqueza de este sistema, ¿no? La de poder
indagar, ¿no? La de poder extraer información. Entonces, para eso vamos a tener lo que yo llamo 8 modificadores, ¿no? Un poco en resonancia con el esquema que está arriba. Los vamos a explicar en detalle enseguida, ahorita solamente los voy a enumerar. El primero, y los voy a relacionar mucho con el número, ¿no? Entonces, lo primero es encontrar el sentido, ¿no? El sentido de la palabra. Luego es encontrar la función, ¿no? Que sería el anaranjado, que es cómo se asienta esa palabra en la frase. Luego vendría la transposición. Esa es una idea que solo está referida a esta tabla, que es cambiar, por ejemplo, naranja con morado por la morada con naranja, ¿no? Esas dos palabras van a tener una relación que nos van a hablar muchas cosas. Entonces, ese es el tercero. El cuarto es el desplazamiento. También lo vamos a ver, pues es referido al esquema, y es que pues cuando uno le sale un color en la parte horizontal, pues uno puede ver la secuencia que hay entre las diferentes palabras que están en la misma línea. Entonces ahorita lo miramos. Después viene el modificador de vibración, ¿no? Es que las cosas tienen una vibración alta, una vibración baja, ¿no? Cómo están vibrando cada una de estas palabras. Y finalmente la idea de derivación, es que las palabras tienen unos componentes que permiten derivar de estas palabras otras palabras. Y al estar escribiendo esto, pues también podemos encontrar ideas increíbles, ¿no? Porque cuando uno está haciendo este ejercicio se da cuenta que uno sabe cosas que no tenía ni idea que sabía, ¿no? Entonces, el descubrir esto es fundamental. Y habría otros dos principios que son un poco más abstractos, que es por un lado la idea de arte y por la otra la idea de destino. La idea de arte vibra con la idea del libre albedrío, ¿no? Que yo puedo escoger palabras mejor articuladas que otras, ¿no? Palabras que suenan mejor, ¿no? Yo puedo ser más o menos poético a la hora de combinar palabras, ¿no? Pero al mismo tiempo va a haber un destino, ¿no? El destino es que yo al final voy a terminar diciendo lo que tenía que decir, y hay un orden que articula todas las cosas que va a estar, ¿no? Por encima y al mismo tiempo de esa libertad, ¿no? Como siempre hemos dicho, no es que seamos libres o estemos determinados, sino que somos una amalgama de libertad y determinación, ¿no? Que forma esa paradoja fundamental de inicio, ¿no? Y por eso es Escorpio. Entonces, antes de ir a trabajar con la tabla, pues veamos un poco más en detalle cómo funcionan estos modificadores, ¿no? Entonces, primero pues vamos a ver de qué se trata todo este análisis y las deducciones que podemos sacar del análisis, ¿no? Para poder obtener sinónimos y ideas afines, que es la base inicial. Entonces, estas transformaciones que vamos a ver, pues están básicamente referidas a la tabla en cuestión, ¿no? Sin la tabla, pues es muy difícil hacer este ejercicio. Entonces, ¿qué es el sentido? El sentido es preguntar por qué esa palabra está en esa posición. Y la respuesta siempre va a estar relacionada con la combinación de colores en donde está. Entonces veamos un ejemplo para entenderlo más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el color verde y tengo el color amarillo, pues voy a decir el color verde, ¿no? Y para eso la idea es que ustedes vean en las cartas o en la tabla, en cada color hay una palabra que está resaltada, que es la primera de todas las palabras. Esa palabra es un principio creativo, y siempre que lo leo, pues me va a dar como la esencia del color. Entonces, la esencia del verde es el ordenar,
y la esencia del amarillo es el vincular, como hemos visto ahorita al principio. Entonces, si yo junto las dos, ¿no? Lo que ordena el vínculo, ¿no? Eso puede muy bien representarse por la palabra analizar, ¿no? Cuando uno analiza, por un lado está ordenando, pero por el otro lado está entendiendo cuáles son las relaciones entre las cosas, ¿no? Entonces, eso nos llevaría también a que esa misma combinación de colores podría manifestarse a través de la palabra averiguar, ¿no? Porque el verde al ordenar está buscando y como busca el vínculo, pues eso es preguntar, ¿no? Es ir a indagar, ¿no? A averiguar. Entonces, esa palabra analizar ya de entrada tiene esas otras vibraciones, ¿no? Como que no solo yo leo la palabra analizar, sino leo verde amarillo, es decir, leo esa sensación de primero ordenar, de primero desmenuzar, de primero fragmentar y luego comprender, amarillo, encontrar, luego enseñar, ¿no? Entonces, todas las palabras que estén relacionadas con eso nos van a servir. Nosotros vamos a utilizar la palabra analizar para empezar, ¿no? Si estamos haciendo una pregunta. Pero la idea es que ustedes tengan claro que se puede hacer todas estos cambios. Entonces, ahorita pues vamos a mostrar más en detalle un ejemplo de cómo se hacen estas preguntas, ¿no? Entonces, luego viene la función, ¿no? La función es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Hay unas palabras que se pueden convertir, que pueden pasar de ser verbos a sustantivos y de sustantivos a adjetivos y de adjetivos a verbos, ¿no? Pueden estar todo el tiempo cambiando. Y al cambiar, pues cambia toda la frase que estamos organizando. Esto, pues, visto así racionalmente puede parecer un poco dispendioso, pero lo cierto es que cuando uno habla en español utiliza unas estructuras complejísimas sin darse cuenta, ¿no? Por puro oído. Entonces la idea es que también tengamos como el oído para cambiar, ¿no? Un verbo en un sustantivo o un sustantivo en un verbo. Damos un ejemplo. Entonces, la palabra analizar, ¿no? Por ejemplo, la palabra analizar es la forma verbal. Esa misma idea sería, en sustantivo sería el análisis y como adjetivo sería el ver las cosas de una manera analítica, ¿no? Entonces todos tienen la misma partícula, lo que se llama lexema, ¿no? El mismo lexema que es el que le da sentido a la palabra, ¿no? Entonces, esa es otra transformación, ¿no? Que vamos a hacer. Lo vamos a ir escribiendo para tener claro cuáles son las palabras. Luego viene lo que llamamos la transposición, ¿no? Que es el intercambio de colores entre el primero y el segundo. Entonces, cuando miramos en la tabla ya hemos visto que el verde y el amarillo nos lleva a la palabra analizar. Si nosotros vamos en la tabla y buscamos lo inverso, es decir, el amarillo con el verde, vamos a encontrar la palabra deducir. Entonces, ahí me parece bien interesante ese juego entre la palabra analizar y la palabra deducir, porque uno muchas veces analiza, pero nunca deduce nada, ¿no? Y la idea es que haya como ese juego, ¿no? Entre que uno analiza las cosas, pero al mismo tiempo está extrayendo una información, ¿no? Entonces, pues esa sería la forma de mirar las dos versiones, ¿no? La verde-amarillo con la amarillo-verde y hacer una reflexión en torno a eso, ¿no? Siempre que hago una reflexión, pues le va a dar contenido, le va a sumar a la reflexión o a la respuesta inicial, como vamos a ver ahorita en el ejemplo. La otra función que decíamos es la de desplazamiento, ¿no? Que es la que en esta tabla todas las palabras están en un orden, ¿no? Y como están ordenadas por los signos zodiacales y por la numeración zodiacal, pues va a permitir hacer como unas transformaciones, no tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, ¿no? Entonces, si una de las columnas habla de la acción y la otra habla del tema,
entonces vamos a tener 4 posibilidades, ¿no? En la tabla, arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces, eso ahorita lo vamos a ver mucho más claro en el ejemplo que vamos a poner. Luego viene el concepto de vibración. El concepto de vibración es el número 5, ¿no? Y el 5, como en la misma astrología, es el número del sol, ¿no? Y el número del sol, pues es el que nos va a decir cuál es la luz y cuál es la sombra de cada una de las palabras. Como vamos a ver, cada palabra que yo uso puedo leerla en una forma luminosa o en una forma muy oscura o muy inconsciente. Entonces, eso lo vamos a tener también en cuenta a la hora de una lectura. Es muy importante uno saber si uno está hablando de una sombra o de una manifestación exagerada de una energía, uno tiene que poder saber, ¿no?, cuál sería el camino ideal para retornar al equilibrio a la hora de una consulta. Si yo solamente me sé la exageración, pero no sé cómo retornar al punto de equilibrio, pues diciéndole al cliente que tiene ese desfase o esa polarización, pues no le estoy haciendo ningún bien, porque si bien lo estoy retratando, no le estoy dando caminos de modificación. Entonces, por eso es muy importante tener ese centro, ¿no? En lo que es la energía y lo que está buscando cada uno de los signos zodiacales o cada uno de los planetas, y eso pues que queremos decir. Entonces, cada uno de los colores pues también, ¿no? El número 4 del desplazamiento, pues el 4 es un cuadrado, entonces nos habla de la tabla. Entonces nos ayuda a acordarnos que el desplazamiento es el cuarto que nos va a hablar de esas direcciones. La transposición, ¿no?, por ser amarillo y ser geminiano, pues nos habla de intercambios. La función taurina, pues nos habla ya de la sustancia, ¿no? Cuál es la verdadera palabra y cómo funciona en el entorno. Y el sentido, pues, es el 1, que es la dirección. El 6, ¿no? Bueno, antes de esto, pues, como para dar un ejemplo, ¿no?, siguiendo con la idea de la palabra analizar, pues, analizar cuando hay un defecto en el análisis, la persona se vuelve muy superficial, no analiza nada, como que pasa por encima de todo. Lo contrario sería el sobreanálisis. Todo, ¿no?, todo el tiempo está viendo, ¿no?, cuál es el detalle, qué es lo que falta, qué es lo que podía llegar ya a una somatización casi que patológica, ¿no? Lo mismo que la superficialidad también podía llevar a un extremo patológico. Pero en el fondo el centro es la capacidad de análisis, ¿no? Entonces, esa fluctuación, esa oscilación que tiene cada una de las palabras y que nos lleva a interpretarla de una o de otra manera, pues es fundamental, ¿no? Y la última la vamos a llamar la derivación, ¿no?, que tiene mucho que ver con de dónde derivan las palabras, ¿no? Entonces, esa derivación la vamos a manejar de dos maneras. Por un lado está la etimología, ¿no?, que nos dice de una manera racional, objetiva, de dónde viene la palabra. Hay etimologías que no nos dicen mucho. Estaba mirando ahorita en el ejemplo que a veces, ¿no?, la palabra de la que viene es más compleja que la que se está creando, ¿no? Nos dice la raíz. Y por eso vamos a trabajar otra forma de derivar palabras que funciona por sonoridad. Ese manejo de las palabras por sonoridad va a estar muy en consonancia con lo que hace toda la numerología, ¿no?, los diferentes sistemas para hacer numerología, que es ver las mismas letras, ¿no?, porque las palabras están formadas por letras, y antes de venir de una palabra en un idioma, venían de un idioma universal en donde los sonidos tenían significados. Entonces, esa parte, ¿no?, del análisis por sonoridad, pues ya es más pisciano, ¿no? Es más
el otro, el de etimología, sería más capricorniano. De todas maneras, la idea aquí es poder sacar palabras que no teníamos en la conciencia, ¿no? Sacarlas del fondo de nuestra caja mental, ¿no? Es poder hacer ese puente entre lo interior y lo exterior. Entonces, bueno, como ejemplo, ¿no? Podríamos poner la palabra analizar, ¿no? Y dividirla en dos partes. Ana, ¿no? Estaba viendo que significa subir, ¿no? Y la partícula li, que deriva de otra palabra más larga, siempre va a hablar del ligar, ¿no? De esa unión, ¿no? Y la letra L también le da a uno esa idea de puente. Entonces, la palabra analizar sería el subir las cosas para unirlas, ¿no? Y la partícula zar, pues tendría que ver con una acción, ¿no? Entonces sería la acción, analizar significaría la acción de unir las cosas que uno sube, ¿no? Que uno va levantando, ¿no? Si parto de esa idea, pues voy a coger como lexema, como partícula fundamental, tanto la partícula ana como la partícula li. Entonces con li, por ejemplo, podría haber las palabras libro, equilibrio y letra, ¿no? Entonces aquí la idea es poder también hacer ese puente, ¿no? Esto realmente lo que hace es hacer puentes neuronales, ¿no? Y haciendo estos ejercicios, nosotros a la hora de una consulta vamos a tener una serie de caminos nuevos que, si bien de pronto no sabemos que lo estamos construyendo, a la hora ya va a estar abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo une uno la idea del libro con la idea de analizar, ¿no? ¿Cómo une uno la idea de equilibrio con analizar? O la de letra con analizar, ¿no? Probablemente para analizar uno necesite muchas veces un libro, ¿no? Y debe poder entender las cosas de una manera objetiva, ¿no? A partir de letras. Entonces, eso es un ejercicio, ¿no? De calentamiento para ir abriendo caminos, ¿no? Cuando lo estoy haciendo de esta manera abstracta. Otra cosa es ya cuando yo tengo una pregunta, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Y ya la interpretación pues va a cambiar, ¿no? Una cosa es si yo estoy haciendo un ejemplo abstracto y otra si ya estoy respondiendo una pregunta. Entonces veamos primero un ejemplo, ¿no? ¿Cómo haríamos todo este análisis? Entonces, lo primero que yo dije, bueno, ¿cómo hago un ensayo de esto? Entonces dije, voy a hacer una pregunta. ¿Qué me recomiendas tener en cuenta para este curso? ¿No? Era la pregunta obvia. Y de alguna manera pensaba después que es una pregunta que les sirve a ustedes mismos, ¿no? Porque también podríamos preguntar qué le recomienda a cada uno de ustedes tener en cuenta para poder aprovechar mejor el curso, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos responde. Entonces, lo primero que hice fue sacar dos cartas, ¿no? Saqué una carta que me salió la azul y otra carta que me salió la amarilla. Entonces, ya solo con eso, pues ya puedo tener respuestas sin saber nada más de astrología, ¿no? Solamente leyendo las primeras palabras, ¿no? Les decía que estas primeras palabras están resaltadas. Entonces, acá, por ejemplo, la idea de equilibrar lo que uno comunica, podría ser, ¿no? Equilibrar lo vinculante, ¿sí? O culminar la comunicación de algún modo, ¿no? Y eso nos lleva a la idea de determinar, ¿no? De definir. Entonces, ¿qué me recomiendas tener en cuenta para el curso? Pues moderar, ¿no? La comunicación sería una de las respuestas, ¿no? Iniciales. Yo podría empezar a jugar con todas las palabras y relacionarlas con todas estas palabras, ¿no? Entonces, el 7, ¿no? Es el color azul, pues va a tener todos estos matices, ¿no? El color azul, por ejemplo, cuando lo vemos con ese matiz negro, pues nos va a hablar, por ejemplo, del simplificar, ¿no? De la simplicidad, de lo que es interior,
¿sí? Entonces, mucho de lo que vamos a hacer va a tener que ver con el aprender a simplificar las cosas, ¿no? Este es un sistema que simplifica para poder profundizar. Si uno tiene demasiadas ideas, le va a costar mucho llegar a la esencia, ¿sí? La idea también es optimizar, ¿no?, todos los procesos. Y así puedo ir con cada una de las palabras y ir reflexionando con diferentes recomendaciones. ¿Qué pasa? Pues esto es una forma muy larga, ¿no? Y podemos precisarlo mucho más. Entonces, para eso vamos a tener el dado de 12 caras. Con el dado de 12 caras yo voy a poder, haciendo para esta misma pregunta, definir cuál de los matices va a jugar en cada uno de los lados, ¿no? Entonces, yo hice el ejercicio y entonces tiré el dado y el primero me salió con el color anaranjado, es decir, el número 2, y el segundo me salió el color azul oscuro, que corresponde al número 12. Esa relación entre colores y números se la tienen que aprender de memoria, ¿no? Pues se vuelven mucho más lentos y hay que estar mirando cada vez los colores que corresponden, ¿no?, con los números. Entonces, aquí ya he separado, no he seleccionado de todas estas posibles combinaciones solo dos, ¿no? Y eso me da ya una respuesta completa. Entonces, ¿qué me recomiendas tener en cuenta? Pues valorar la flexibilidad, ¿no? Entonces yo me puedo quedar con esta respuesta o desmenuzar esta respuesta. Miremosla primero tal como está, ¿no? ¿Qué sería para ustedes valorar la flexibilidad, ¿no? Eso sería pues una pregunta para que cada uno reflexione, ¿no? ¿Qué se entiende por valorar y qué se entiende por flexibilidad, ¿no? Ahorita pues lo vamos a detallar más, ¿no? Pero esta es la idea de conseguir respuestas rápidas, ¿no? Y se pueden obtener sin necesidad de saber ni chin ni astrología. Ya si lo van a analizar con más detalle, pues van a ver que estas palabras van a resonar con lo que se dice astrológicamente y con lo que se dice en el I Ching, ¿no? Entonces, al final ya cuando tengamos otro nivel de otra capacidad pues adicional para meter, ¿no?, la otra capa de cebolla, pues vamos a poder meter unas imágenes a estas palabras. Ahorita quiero solo trabajar el tema de las palabras, ¿no?, para que vean la importancia que tiene cada una de ellas. Entonces, vámonos al primer punto, el punto del sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué está la palabra valorar y la palabra flexibilidad en esta ecuación? Entonces, primero vamos a ver que el azul, por ejemplo, es un color mental, decimos que corresponde al signo de Libra, y siempre nos va a hablar del arte, ¿no?, de lo artístico, por un lado. El color naranja, que es el otro que salió acá, nos habla de el signo Tauro y por eso tiene que ver con el tener, ¿no?, y con todo lo que es valioso, ¿no? Entonces, claro, cuando yo junto estos dos, pues una palabra que me funciona muy bien es valorar, ¿no? Es el acto de dar valor, y cuando yo valoro, pues también de alguna manera estoy haciendo algo artístico, ¿no?, algo hermoso, ¿no? Entonces, esa palabra pues vendría de ahí, ¿no? Y me permite explicar lo que vamos a hacer pues de esa manera, ¿no? Como el poder dar un recurso que es artístico, un recurso que permite pintar, colorear diferentes situaciones o diferentes agrupaciones de simbologías, ¿no? Si vamos a analizar pues la otra palabra, pues está compuesta primero por el color amarillo, ¿no? Es el color de la carta. El amarillo como principio fundamental es el principio de comunicar, ¿no? Ya después derivamos todas las demás. Esa comunicación, pues en este caso está relacionada con el color azul profundo. El azul profundo es el color de Piscis. Y lo que tienen en común el amarillo de Géminis con el
azul de Piscis, pues es su mutabilidad, ¿no? Ambos son signos mutables. Y por eso la idea que se pone aquí es la de flexibilidad, que también podría ser la de mutabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ya más detallada? Pues, ¿qué me recomiendas tener en cuenta en este curso? Pues, ante todo, valorar la capacidad de ser flexible, la capacidad de mutar, ¿no? De cada una de las interpretaciones. La idea es no aprender acá unas leyes rígidas, sino al contrario, empezar a ver cuáles son esas posibilidades que tenemos siempre al frente, ¿no? Tanto de lectura como de la misma vivencia, ¿no? Y esa flexibilidad entre la luz y la sombra, ¿no? El poder ser un mensajero, ¿no? Entre uno de los campos y el otro. Esa sería la primera parte, ¿no? ¿Por qué esas palabras están ahí? Ahí ya podríamos, si no resonamos con las palabras que están ahí puestas, pues podríamos encontrar una palabra que cumpla con la misma función, es de comunicar las cosas mutables, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se lo dejaría, ¿no? A la imaginación y al trabajo de cada cual a la hora de estar haciendo el análisis. Entonces, ahora veamos el cambio de función, ¿no? Entonces, con este mismo ejemplo. Entonces, para la función vamos a identificar 4 niveles básicos: el verbo, el sustantivo concreto, el sustantivo abstracto y el adjetivo. Entonces, cojamos las dos cartas. Entonces, teníamos primero la palabra valorar, ¿no? Entonces, podemos decir el verbo es valorar. El sustantivo concreto, pensaba yo, bueno, de valorar cuál es la partícula más elemental, y yo diría, hay una cosa que es el vale, ¿no? Un vale es un valor, ¿no? Algo que vale por algo, ¿no? Y solamente tiene dos consonantes, una B y una L, ahorita la vamos a analizar. El sustantivo abstracto ya sería el valor, ¿no? El valor es algo que no se puede medir, ¿no? Que es algo abstracto. Y el adjetivo sería lo valioso, ¿no? Lo que se hace de una manera valiosa, ¿no? Es ya un adjetivo, es una cualidad, ¿no? Que no es ni el vale, ni el valor, ni es la acción de valorar, sino ya es esa cualidad, ¿no? Lo mismo podemos hacer con la otra palabra, ¿no? La de flexibilidad, ¿no? El verbo de flexibilidad sería flexibilizar. El sustantivo concreto sería la flexión misma. El sustantivo abstracto sería la flexibilidad. Y el adjetivo serían las cosas que son flexibles. Entonces, la idea de hacer este análisis es para soltar un poquito la rigidez, ¿no? Porque parte del poder ser flexible a la hora de interpretar es soltarse de la rigidez. Entonces, cuando yo puedo hablar no solo de valorar la flexibilidad, sino de flexibilizar lo que es valioso, ¿no? De ser uno más abierto a lo que es valioso, ¿no? O de ver el valor que hay en esa flexión, ¿no? En esa inflexión, en ese buscar una alternativa diferente, ¿no? Y eso es parte también de la respuesta, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Si yo estoy armando una reflexión sobre mí mismo, pues puedo desarrollar eso con más detalle. Para nosotros, pues, tiene ese significado, ¿no? El de valorar la posibilidad de que cada persona tiene su propia forma de decir las cosas, ¿no? Y que cada palabra, pues, debe darnos una diferente dirección. Entonces, esa es la función, ¿no? Y la vamos a anotar para meditar. Todo esto es hacer una meditación activa, que lo que va a hacer también es abrir los campos, ¿no? Abrir esos campos neuronales. Y así, a la hora que tengamos que actuar, tenemos más posibilidades, ¿no? Hemos abierto el abanico. Nuestro cerebro no va a estar tan determinado a utilizar solo una de las modalidades, ¿no? Siempre va a estar consciente de que hay múltiples caminos,
Y esto pues se va haciendo como en piloto automático, porque yo para sacar todos estos puntos estuve meditando mucho cómo hacía yo para interpretar. Y al final pues me daba cuenta que todo esto lo hago en un segundo, ¿sí? Y muy por intuición, ¿no? Como que de pronto me voy por un cambio en la función de la palabra, otras veces busco otro sentido en la palabra que se ajusta más, pero todo esto se hace pues en milésimas de segundo, ¿no? Veamos ahora la transposición, ¿no? La transposición es, en este caso, pues ya habíamos hablado que el azul más el naranja da la palabra valorar, ¿no? Otra palabra sinónimo que podría servirnos es la de apreciar, ¿no? Valorar o apreciar, ¿no? La combinación, ahí lo importante es esa combinación azul-naranja, ¿no? El azul, como hemos visto siempre, es el número 7 y es como esa meseta que se eleva, ¿no? Entonces, el azul es elevar y el naranja es lo que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando uno eleva lo que uno tiene, pues uno valora y aprecia las cosas, ¿no? Entonces, ese es el primer significado. Y el inverso es interesante porque es el naranja con el azul. Es decir, aquí al principio está el objeto y más tarde está esa elevación. Entonces es como yo aquí más bien complazco al otro, o también podría utilizar la palabra ofrendar o retribuir, ¿no? Porque estoy partiendo del naranja y lo estoy elevando, ¿no? En el otro era la elevación de lo naranja, ¿no? Este es el naranja que se eleva. Son parecidos, pero no son iguales. Poder también ser muy sensible a esas diferencias hace una buena lectura, ¿no? Y es la que permite que uno se dé cuenta de los discursos de cada persona y cuando hay que hacer un pequeño ajuste, ¿no? Dependiendo de la dirección. Entonces, lo mismo podíamos hacer con la otra palabra, ¿no? El amarillo con el azul oscuro, decíamos que, ¿no? Como el azul oscuro es un color muy abstracto, pisciano, pues podemos hablar de lo que es la flexibilidad en general o lo que es la mutabilidad en general, ¿no? Esa combinación amarillo con azul es comunicar lo que no se puede comunicar, ¿no? Que es el azul oscuro, comunicar lo abstracto. Y eso como respuesta a la pregunta también es muy interesante, ¿no? Que debo tener en cuenta, pues, que estoy comunicando cosas que no son claras y conscientes muchas veces, sino más bien nos van a hablar de ese mundo que es más inconsciente, que está más oculto, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que vamos a hacer. ¿Qué sería la combinación contraria? Pues sería el azul oscuro con el amarillo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos con el azul oscuro, empezamos con la imaginación, ¿no? Una imaginación que después se pone en palabras. Entonces, también la inversa sería la escucha, ¿no? El momento en el que ese azul oscuro se vuelve permeable a las palabras amarillas que están afuera y las escucha, ¿no? Las recibe. Entonces, también es muy importante aquí aprender a recibir la información, ¿no? Esa información que es abstracta, esa información que no está en el texto, ¿no? Y que no está en la tabla, ¿no? Y que de todas maneras está presente, ¿no? En nuestro inconsciente en otra capa. Entonces, esa es la función de transposición. Ahora miremos la de desplazamiento, ¿no? El desplazamiento decíamos que tiene que ver con la organización de la tabla en sí. Entonces, por ejemplo, aquí me sale a mí la carta azul y me salió con el punto anaranjado. Entonces, ¿qué voy a hacer para ver cuál es el desplazamiento? Voy a sacar la carta verde, que es la 6, que está antes, y la carta 8, que es la que viene después. Y me voy a fijar en las palabras que tienen la misma función, es decir, que son acciones, pero que están antes y están después.
Esto lo escribo, ¿no? Para esto sí necesito una hoja de papel. Entonces, pongo en la mitad la palabra valorar. Entonces, el valorar aquí viene con la palabra que está antes, que es producir. Y por el otro lado encuentro sintetizar. Entonces, acá me va a empezar a dar una serie de ideas bien interesantes a la hora de preguntar, ¿no? ¿Qué debo hacer para este curso? ¿No? Porque por un lado está la producción, ¿no? Muy Virgo, muy todas las tablas, todas esas colecciones de símbolos, ¿no? Tenemos que, gracias a que valoramos las cosas de una manera, ¿no? Con un sentido, vamos a poder extraer esa esencia, ¿no? El poder sintetizar el significado que estamos buscando, ¿no? Y a través de esa búsqueda es que se ha ido creando de una manera en cierta forma artística y bastante subjetiva esta producción que es lo que es en sí la tabla, ¿no? Entonces, ahí ampliamos un poco ese desarrollo de la palabra, ¿no? Si miramos el otro sentido, pues esta palabra tiene arriba la palabra equilibrar y abajo la palabra conocer. Entonces, ese sería el otro eje, porque por un lado está ese análisis y esa síntesis que se va a hacer del material, y por el otro lado debe haber un equilibrio en el conocer, es decir, ese equilibrio en el conocer yo lo interpreto como el aprovechar lo que uno ya sabe, ¿no? Porque todos sabemos algo, ¿no? Que sería el color amarillo, y lo que necesitamos es tener esa tranquilidad, ese equilibrio para poder manifestar esa palabra, eso que estamos queriendo comunicar. Entonces, esa sería una forma de analizar la palabra valorar como en ese espectro, ¿no? Hacia dónde evoluciona, hacia dónde hay que mirar, qué cosas, qué ideas afines también se pueden conectar a la idea inicial. Veamos el mismo análisis con la otra palabra, ¿no? Que decíamos que era la flexibilidad. Nos había salido el número 12, ¿no? Entonces, la operación es la misma. Vamos a sacar la carta que está antes, que sería la anaranjada, el número 2, y la carta que está después, que es el número 4, que sería el color negro. Igual que en el anterior, nos vamos a fijar en las palabras que están relacionadas con esa línea. Entonces, en la línea horizontal, la flexibilidad nos va a conectar, por un lado, con la idea de lo sublime, ¿no? Porque es que aquí ya estamos en el nivel de Piscis, ¿no? Entonces, todas las palabras tienen una relación más bien mística y como más espiritual, por decirlo así, ¿no? Entonces, si la palabra que está atrás es anaranjada, pues lo anaranjado nos habla de la materialidad, pero esa materialidad cuando se ha sublimado, pues ya habla de esa bendición, ¿no? Entonces, lo sublime bendice, ¿no? Y le permite a uno poder encontrar esas vibraciones altas. ¿Cuál sería la otra palabra? El alma, ¿no? Y realmente esto es algo importante en lo que vamos a desarrollar el curso, y es que no solamente es una gramática mecánica y muerta, sino que lo que realmente estamos buscando es que nuestra alma crezca, ¿no? Que haya un aumento en el nivel de conciencia. Entonces, realmente ahí es donde la palabra flexibilidad quiere todo su, su significado, ¿no? Porque va a unir esa posibilidad de sublimar lo material hacia niveles que tienen una vibración altísima. En el otro sentido, pues va a haber dos palabras, ¿no? Como yo tengo acá la palabra flexibilidad, pues arriba tengo las redes, y lo que voy a hacer es, cuando estoy en la parte del 12, pues voy a coger el número 1, que es el que coincide. Entonces, por eso pongo aquí lo vinculante, ¿no? Entonces, aquí la gran clave es cómo, ¿no? Puede uno sublimar el alma estando en una red como estas, ¿no? Por internet, por Zoom, ¿no? Cómo se vincula uno y cómo la energía y todas los
potenciales están interconectados unos con otros, ¿no? Y eso también pues es parte de lo que vamos a trabajar en el curso, ¿no? La relación entre lo espiritual y lo mecánico. ¿Qué seguiría? Pues ahí vamos a ver la vibración, ¿no? Entonces, volvamos a las dos palabras. Empecemos por la palabra valorar. Entonces, ¿cuál sería la vibración más alta de valorar? O mejor dicho, la exageración de valorar, pues el sobrevalorar, ¿no? Porque una cosa es valorar las cosas y otra es sobrevalorarlas, ¿no? Decir esto es que es lo mejor que hay y ya está uno pasado, ¿no? Lo otro sería lo contrario, ¿no? Por defecto. Entonces, no es valorar, sino devaluar o despreciar inclusive. Estas mismas palabras pueden llegar a extremos todavía más grandes, ¿no? Entonces, cuando uno sobrevalora las cosas, se vuelve dependiente de ellas, ¿no? Y ahí ya llega a uno de los extremos. O por el otro lado, ¿no? El desprecio y el devaluar las cosas puede llevar al odio, ¿no? Entonces, nosotros con una carta astral o nosotros con unas, ¿no? Con unas cartas del tarot, no podemos ver realmente en qué nivel está la persona, solo si la persona nos habla de un cuadro de sobrevaloración o un cuadro de devaluación o un cuadro de odio o de dependencia, nosotros podemos coger, ¿no? Esa información y llevarla de la mejor manera hacia el centro, ¿no? A valorar las cosas en su esencia, ¿no? Veamos la otra palabra, ¿no? La flexibilidad. Entonces, la palabra flexibilidad podríamos decir que si hay un exceso de flexibilidad va a haber incertidumbre, ¿no? Va a haber dudas, ¿no? Cuando hay mucha flexibilidad, como que nada queda fijo, ¿no? Lo contrario sería la rigidez, ¿no? Una falta de flexibilidad total. Si llevamos eso a los extremos, también podríamos llevar que el no saber qué hacer, ¿no? Reiteradamente, pues finalmente va a llevar a la locura, ¿no? Mientras que el exceso de rigidez va a llegar a la negación. Entonces, muchas veces si uno no es flexible, termina diciendo yo no puedo, eso está muy difícil o a mí eso no me gusta, ¿no? Eso es parte de una vibración que no ha encontrado el punto medio. O puede por el otro lado volverse adicto, ¿no? Al sistema y estar en una locura donde todo lo ve a través de los colores, pero ya ha perdido contacto con su propio ser, ¿no? Entonces, estas dos palabras no podemos mirarlas con todas estas tonalidades, ¿no? Y en la lectura de una carta astral también, cada una de las ideas va a tener todas estas posibilidades, ¿no? Ojalá no nos vayamos siempre por el extremo, olvidando el punto medio, ¿no? Esa es la clave. Y finalmente, ¿no? Se me pasó un poco el tiempo, viene la derivación, ¿no? La derivación, pues habíamos dicho que había dos formas, ¿no? Por etimología y por fonética o por sonido. Entonces, por etimología, pues la palabra valor no me dice mucho porque me dice que viene del latín valere, ¿no? Entonces, pues yo analizo un poquito con más detalle las palabras, ¿no? Y pues vamos a resaltar esta partícula val en valor. Y la palabra flexión dice que viene del latín flectare, ¿no? Que también es una palabra más larga que flexión. Entonces tampoco me dice realmente mucho. Vamos, una forma de encontrar significados es ver otras palabras que tengan esa misma partícula, ¿no? Entonces encontré una palabra que me gustó que es la idea del aval, ¿no? El aval en los negocios es como una garantía, ¿no? Y me gusta la idea de que el valor sea como una garantía, ¿no? Es una garantía de que siempre que uno ve el valor en las cosas, uno garantiza que van a tener una energía, pues mejor energía, ¿no?
Y en la palabra flexión, pues buscando palabras, encontré dos que me resonaron mucho, que una, por ejemplo, la palabra reflexión, que tiene esa misma partícula, y la palabra flecha, ¿no? Decía yo, ah, vea, pero la flecha, también las flechas no son rígidas, las flechas son flexibles, y las flechas indican una dirección, ¿no? Entonces, el poder reflexionar sobre la dirección es tener flexibilidad, ¿no? El poder cuestionar hacia dónde voy. Si no puedo cuestionar hacia dónde voy, pues me vuelvo rígido. Entonces, aquí por etimología, pues puedo sacar una serie de ideas. Ahora por sonoridad, pues aquí sí que el espectro se amplía, ¿sí? Entonces, pues teníamos la palabra inicial valorar, nos habla, pues viene del valor y, ¿no? Y la palabra valor pues va a tener dos acepciones o dos matices, ¿no? Uno es el valor de valía, ¿no? Algo que vale, y el otro el valor de la valentía, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Y pues obviamente que necesitamos valor, ¿no? Y valentía para poder enfrentar esa tendencia a veces a decir que no, a decir no puedo, a decir esto no me gusta, a decir, ¿no? Es esa reacción. Pero entonces vamos a hacer un análisis un poco más profundo. Entonces vamos a dividir la palabra valor en dos partes. Una que es val y otra que es or. El val, pues como yo lo llevaba a la idea más básica, que sería la idea de un vale, ¿no? Y me ponía a pensar, bueno, ¿qué podía significar un vale en la antigüedad, ¿no? Y yo diría, bueno, tiene dos letras que son claves. La B, ¿no? La B chiquita, que es como una flecha que indica el fondo. Como ustedes ya van a ver, pues en las tablas, la B se asocia mucho al número 8, a lo escorpiano. Y la L es todo lo contrario, ¿no? Es el elevar, ¿no? Es la lengua puesta en la parte alta del paladar. Entonces, el valor es la capacidad que uno tiene para elevarse, ¿no? Para elevar lo que está en la profundidad a lo que está arriba. Y esa partícula or, ¿no? Se usa mucho para las cosas que la O pues es el universo, es el todo, y la R nos va a hablar de la acción, ¿no? Es la acción del todo. Y la partícula or pues tiene mucho que ver con la idea de oro, ¿no? Entonces, juntando todo, podríamos decir que la palabra valor significa tener un vale de oro, ¿no? Hacer que el oro se produzca al final de esa transmutación, ¿no? Que coge la materia oscura y la eleva, ¿no? Entonces, eso ya sería un análisis por sonoridad al estilo Abaxus, que deriva, pues que resuena con la numerología cabalística, pero aquí como no tenemos el hebreo, pues vamos a trabajar con otros números, ¿no? Y otros significados de las letras. Jugando con esas dos partículas, podríamos decir, bueno, si la B y la L nos habla de la profundidad y de la elevación, pues la misma palabra elevar tiene una consonancia con el valer, ¿no? Entonces, o sea, para que una cosa valga, debe elevarse, ¿no? A nivel conceptual, ¿sí? Otra palabra que tendría esa misma combinación sería la palabra vela, ¿no? Y la vela es algo que nos impulsa, ¿no? Que se llena de aire. Entonces, la idea de valor o la idea de valorar, pues también tiene que ser como una vela. Y ese pedazo, ¿no? Que es la L, pues también nos podría llevar a la partícula, el halo, ¿no? Las cosas tienen un halo, tienen un destello. La partícula or, pues también, así como puede ser oro, puede ser orbe, puede ser orden, ¿no? Y bueno, orbe, orden, todo esto es valorar el orbe, es decir, valorarlo todo para poder pues valorar todo el sistema y valorar el orden, ¿no? El orden que hace que todas las cosas
estén pues interconectadas. Por el otro lado, pues ya para terminar, pues veríamos la flexibilidad, ¿no? Que viene de la palabra flexión. Y acá pues vamos a coger esa partícula que es lect, ¿no? Porque el flectar significa doblar, ¿no? Y entonces, con esa partícula podemos ver otras dos palabras que podrían parecer que no tienen relación, pero son la palabra lectura y la palabra elección, ¿no? Entonces, pues igual podemos incorporar esas otras dos palabras en el discurso que estamos haciendo. Entonces lo que estamos enseñando en este curso es a leer tomando una elección, ¿no? Eligiendo las palabras, ¿no? Para poder cambiar el sentido, ¿no? Y poder resignificar cada uno de los temas que estamos trabajando. Entonces, creo que esto es básicamente lo que teníamos para hoy, ¿no? Ya la idea es que en la siguiente clase, pues ya vamos a hacer ejercicios con ustedes y vamos a hacer una pregunta y vamos a responder pues algo con esta estructura. ¿Observaciones? ¿Preguntas? Hola, Sergio. Pues hermano, lo felicito. Usted flexibilizó la interpretación, se volvió el violinista de la astrología, le dio sonido a la vida. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, es así, esa es la idea, poderle empezar a meter cada vez más poesía, cada vez. Magistral su clase. Nos dejó, a Sergio, mí de me dejó con verdad, la qué boca chévere. abierta, la verdad. Sí, sí. Increíble. A mí lo que más Muy bueno. me capté fue el tema de que uno no debe ser rígido en nada. O sea, que uno Sí. tiene que flexibilizarse en diferentes, digamos, disciplinas, no solo quedarse con astrología, sino con muchas. Y cuando uno entiende, sin saber nada, puede uno encontrar respuestas. Yo pienso que este oráculo es como una conexión divina, porque realmente otros lo consideran una mancia o una adivinación, pero realmente tiene un sentido y fíjate de dos palabras lo que sale una clase. Oh, no, toda una clase hablando dos palabras. Felicitaciones, Sergio. En serio, chévere, chévere, gracias. Muy bueno. Entonces, pues vamos a darle duro a esto porque si no sabemos hacer esto, no podemos leer un tránsito ni una sinastría. O sea, no tiene sentido si no puedo combinar dos palabras, hablar de sinastría o de revolución solar. Lo básico es esta palabra con esta palabra, ¿qué significa? Verde con amarillo igual análisis. Cuando yo tengo esa claridad y lo veo, lo siento, ¿no? Digo verde, verde. Si me siento verde, estoy camellando. Y si me siento amarillo, digo, uy, me siento inteligente. Entonces, cuando yo trabajo en ser inteligente, ahí estoy analizando. ¿Sí? Pero no es porque yo sepa, verde más amarillo da análisis. Y tengo una memoria prodigiosa que se acuerda de todas las combinaciones. Sería absurdo. ¿No? Tiene que venir desde la emoción, tiene que decir verde, sí, verde, verde, las matas, los árboles, las hojas, ¿no? Todo lo que es secuencial, todos los años que han pasado, ¿no? Eso es el verde, ¿no? Y el amarillo es Hermes, ¿no? Es la comunicación. Entonces, ¿cómo los árboles se conectan con ese mensajero de los dioses? ¿No? Entonces, poder ir de un lado al otro y dependiendo del contexto, ¿no? Entonces ya uno, el mismo discurso que a uno se lo dijo de una manera, a otro se lo va a decir con otras palabras, aunque es lo mismo. Entonces, bueno, la próxima clase entonces nos vemos con papel y lápiz y vamos a empezar a hacer Muchas ensayos. gracias. Impresionante, impresionante. Muy lindo, Sergio, muchas gracias. Impresionante. Gracias. Sergio. Bueno, Muchas gracias, a ustedes. Sergio. Muy bien, muy interesante como Gracias siempre. y saludos a todos. Bueno, Hasta luego. muchas gracias. Un abrazo, gracias. A mí lo único que me preocupa es dónde vamos a ver las clases. No te preocupes, eso sí es... ¿A dónde puedo ir yo? Voy a empezar mi cuaderno
a ver, necesito saber en dónde me oriento. Sí, el curso está hecho para empezar de cero, o sea, con esto que empieces. Me encanta tener cuadernos, me gusta mucho. Y ya me voy a ir a conseguir los lapiceros amarillos, verdes, rojos, morados, todos para hacer la cosa como es. Exacto. Y ya, eso es. No es más. Bueno, pues montenlo la página y no se le olvide, por favor. Listo. Bueno. Ahí les dejo tarea. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Nos vemos. Sergio, muchas gracias. Excelente. Gracias, Sergio. Encontrar. Gracias.